A ver, vamos a ver. Si puedes escucharme, regálame por favor ahí en el chat porque estamos conectados a través de otra plataforma y no puedo ver. Entonces, si puedes... Creo que sí. Ok, listos, ahora sí. Me dicen que ahora sí. Ahora sí ya se armó. Nada más estaba creando un poquito de emoción. Ya saben cómo le gusta a uno hacerla de emoción. Entonces estaba creando nada más un poquito de emoción. ¿Qué está pasando? No va a haber reunión hoy, está fallando. Entonces, listos, ahora sí, a ver, perfecto, ahora sí ya. Pues una vez más, agradezco a todos los que se conectaron. Al inicio de la sesión tuvimos ahí unos problemitas. Agradezco su paciencia, su calma, agradezco su puntualidad. Y yo no sé cuántos están listos para hoy tener una buena charla. Y principalmente poder ser llenos de la palabra de Dios. Ser... o poder, perdón, mejor dicho, recibir ese mensaje que Dios quiere hablar hoy a tu vida. Entonces sí me gustaría ver que me apoyes ahí. ¿Estás listo? ¿Qué te parece si vamos a cambiar esas caritas enojadas por unas caritas alegres, por un corazoncito? Vamos a cambiar por un like, ¿ok? Y si tú ya estás listo, vamos a darle porque hoy tenemos el tiempo contado, tenemos una invitada especial, más al ratito la voy a presentar en unos minutitos, ¿ok? Pero antes de llegar con ella, permíteme hablarte del último tema. Y yo no sé si tú en estas semanas que hemos estado haciendo la serie El joven muerto en vida, has podido no solamente escuchar cada una de las sesiones, principalmente analizar y poderlas llevar a tu vida. Estuvimos hablando del primer tema que fue el miedo. ¿Cuántos hoy en día están viviendo con ese miedo? Vivimos el segundo tema o la parte 2 que fue la angustia. Todo lo que se está llevando hoy a cabo a través del trabajo, a través de la salud, a través de la economía, a través de la enfermedad, a través de nuestros familiares. Toda esta situación está generando en muchos la angustia. La parte 3 igual estuvo padrísima, fue el rechazo. Dime quién no ha sido rechazado en esta vida, quién no ha recibido un rechazo. Y vimos lamentablemente que a veces el rechazo inicia desde la cuna, inicia desde la familia, desde los padres y todo lo que conlleva cuando una persona es rechazada. Pero a través de la palabra en estos temas, y si tú no los has visto, te invito a que cuando termine y tengas tiempo, lo hagas porque el Señor va a hablar a tu vida. Vayas a la palabra y ahí a través de los versículos hemos estado estudiando y analizando y han sido de mucha bendición. La semana pasada estuvimos tocando igual un tema muy importante y ahorita le voy a seguir dando la bienvenida a todos los que se han estado conectando. Nada más permítame para no perder un poquito el hilo. La semana pasada estuvimos viendo igual un tema muy importante y no sé si algunos también recibieron esa bendición, esa parte del Señor, que es la amargura. Muchas personas viven con amargura hoy en día. Y bueno, vivían porque ya con la parte que estuvimos viendo la semana pasada, espero que tú hayas entregado esa emoción, ese sentimiento a Dios y se haya quitado esa amargura de tu vida. Pero antes vivíamos con esa amargura, vivíamos con ese sentimiento. Y hoy vamos a cerrar rápido, me voy a ir rapidísimo porque es un tema muy interesante y es un tema muy importante, igual como todos los que hemos estado viendo. Y antes de darle la participación y la bienvenida a nuestra amiga y psicóloga que nos va a estar acompañando hoy y vamos a estar debatiendo con algunas preguntas, quiero dar rapidísimo este último tema, ¿ok? Así que te pido, vamos a orar, ¿qué te parece? ¿Ok? ¿Estás listo? Vamos a orar para que el Señor mantenga nuestros pensamientos, nuestras emociones quietas y podamos recibir lo que el Espíritu, nuestro Espíritu, hoy tiene que escuchar, ¿ok? Así que cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias. Eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios amoroso. En este momento, Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Te pedimos que seas tú el que nos hable,
Que sea tu palabra la que nos hable. Sujeta toda palabra ociosa, como siempre te he pedido, Padre. Sujeta todo pensamiento carnal que pueda salir de mi mente o de mi corazón. Y que sea, Señor, lo que tu Espíritu hoy quiera hablar a nuestras vidas. Para que sea de edificación a cada uno de los que hoy están conectados y cada uno de los que hoy van a escuchar, Señor, este tema y a través de tu palabra. Te doy muchas gracias. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y todos allá en casa decimos amén. ¿Ok? Bien, pues vámonos rápido. Hoy vamos a ver ya el cierre de esta serie, El joven muerto en vida, ¿ok? Parte 5. Con esto concluimos, ¿ok? Y vamos a ver un tema muy, muy importante. ¿Cuál es ese tema? El tema es el odio, ¿ok? Y es un tema muy crucial, es un tema de mucha importancia, porque si somos honestos, como en los otros temas que hemos estado viendo, en alguna parte de tu vida te has topado con este sentimiento. En alguna parte de tu vida le has abierto la puerta al enemigo para que dentro de ti se genere este sentimiento que es el odio. Y si fuera un sentimiento que no te causara ningún daño, que no te causara nada a tu vida, pues mira, qué chévere, no pasa nada, ¿verdad? Pero es un sentimiento que lo que vamos a estar viendo hoy va a causar o causa muchas cosas en la vida de las personas. Pero mira, antes de irnos, me gustaría darte una pequeña introducción. Léela junto conmigo, por favor. Dice, el sentimiento del odio es profundo e intenso. Es un rechazo hacia alguien o a veces provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia a esa persona. Estamos hablando de palabras ya mayores. Cuando tú permites que el odio entre en tu vida, ¿ok? Por cualquier circunstancia, ahorita vamos a ver algunas, por cualquier circunstancia, cuando tú permites eso, yo he estudiado y he escuchado que al que más daño le hace es a la persona que carga el odio. Muchas veces la persona que te lastima, la persona que hace un daño en tu vida, continúa su vida normal, sin preocupaciones, sin angustias. Él simplemente te dañó, afectó en alguna etapa de tu vida, pero él continúa. O quizá a lo mejor esa persona ya no esté con vida y él dejó sembrado eso en tu corazón y en tu mente. Y es peor porque muchas veces tenemos que soltar ese odio y se nos invita a confrontar, se nos invita, si es posible, a dialogar o a platicar. Pero como mencionaba hace unos segundos, cuando la persona ya no está, pues a veces el individuo se queda con eso aquí atorado en su corazón. Y el odio lo único que va a causar es más daño en ti. El odio es como esa pequeña gotita de veneno que tú te vas tomando cada día. Una gotita de veneno que agarras, introduces en tu organismo y empieza esa gotita de veneno a generar algo en todo tu sistema. Va a llegar un momento en que después de varios meses, varios años o un determinado tiempo, ese veneno va a causar la muerte en ti. Y mira, puede causar una muerte física, el odio, como también puede causar una muerte espiritual y es aún peor. Porque para los que tenemos un poquito o conocemos la palabra de Dios, pues la muerte física, uno termina aquí la fiesta, uno termina aquí su tiempo de vida, pero sabemos que vamos a una vida eterna. Y es triste que si tú conoces de eso y no te quitas o mantienes el odio en tu vida, puede despertar o puede abrir una muerte espiritual y eso te puede hacer perder muchas cosas. ¿Vamos bien? Ok, perfecto, te agradezco mucho. Y mira, ¿qué es lo que genera el odio? Lo primerito que vamos a ver, y te lo voy a poner con versículos antes de... Ok, ahí te va. El odio genera pleito, ¿ok? Eso es lo que más genera el odio. Un pleito entre personas, un pleito entre familias, un pleito contigo mismo. Y la palabra ahí lo dice en Proverbios 10:12. El odio suscita rencillas, pero ¿qué dice? El amor cubre todas las transgresiones. Lo que contrarresta o lo contrario al odio siempre va a ser el amor. Pero en ese proceso, cuando uno es lastimado,
Cuando un niño o una niña es violada, es abusada, cuando una persona es golpeada y es humillada durante varias etapas de su vida, desde la niñez, desde la adolescencia, no solamente con cuestiones físicas, sino también con cuestiones verbales. Cuando tú recibes desde muy temprano humillaciones, cuando tú recibes desde muy temprana edad groserías, todo eso se va acumulando y llega un momento, como dicen, se llena el vasito y termina uno derramando la última gotita o explotando, y por eso el odio también te puede causar o generar situaciones muy difíciles, como el que tú hagas o cometas y tú vas a decir, Edgar, ya, estás mal o te estás yendo por otro lado. Puedes cometer incluso el suicidio, puedes cometer incluso un asesinato, puedes cometer incluso algo que tu mente y tú no quieras hacerlo. ¿Y por qué? Porque el odio lo que va a generar en ti, como leíamos hace un poquito, es el deseo de venganza, el deseo de que esa persona que te causó daño sufra y pague también las consecuencias de todo lo que hizo en tu vida. ¿Ok? Y tú lo que deseas a veces y estás todos los días es que esa persona también reciba su merecido. Y cuando, por ejemplo, una familia de algún familiar es asesinado, le es quitada la vida a alguien de manera violenta, o cuando ocurre alguna desgracia de este tipo así, por lo regular en la familia del afectado se despierta esa sed y ese deseo de venganza, se despierta ese odio. Y yo no sé cuál etapa o cuál situación haya despertado en ti un posible odio hacia alguien. Es increíble y vamos a ver ahorita a través de la palabra que el odio despierta envidia. Y en este versículo, no vamos a ver la historia por cuestiones de tiempo, en este versículo tú conoces la historia de José. Y aquí lo dice bien claro, y mira, y te lo pongo ahí en la pantalla. En Génesis 37:4 dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba, que dice más que a todos los demás, o más que a todos sus hermanos. Por eso, que dice, lo odiaban. Y tú conoces la historia y es muy triste. Ellos lo venden y todo lo que pasa en la vida de José. El odio genera ese sentimiento igual de envidia, genera ese rechazo, genera esa repulsión hacia la persona. Y a veces ni siquiera te das cuenta de que estás cargando en tu vida cadenas de odio. Ni siquiera te das cuenta en tu vida lo que está ocasionando o lo que está generando. Una historia que leía de una mujer. Era una mujer que conocía de la palabra de Dios y esa mujer se había casado igual con una persona que conocía de la palabra de Dios. Habían pasado muchos años, a él le iba muy bien, tenían una economía muy estable, podían viajar, tenían una muy buena casa, tenían varios carros y al parecer todo iba muy bien. Tuvieron hijos, los hijos crecieron, fueron a la universidad, se casaron y cada quien hizo su vida. Y al parecer la vida de esta mujer era como muchas han deseado, una vida de sueño, una vida de lujos, una vida de muchas comodidades. Tristemente cuenta la historia que ya cuando ellos estaban solos en su edad adulta, el hombre conoció a otra mujer. Y el hombre decidió rotundamente dejar a su esposa e irse con su nueva pareja. Y no solamente eso, sino que también la despojó de su casa y la despojó de todas sus cosas materiales. Esta historia dice que la mujer se llenó de tanto odio, de tanto coraje, de tanta amargura, que todo lo que deseaba todos los días es que este hombre que había estado en su vida durante muchos años, compartiendo muchas etapas de su vida, muriera, que este hombre sufriera, que este hombre recibiera el pago de lo que ella estaba en ese momento pasando. Ella estuvo yendo con algunos psicólogos, estuvo yendo con algunas personas y en esa terapia cada vez era más fuerte porque ella decía toda la amargura y todo el odio.
Y ella lo confesaba y decía que desde que despertaba, lo que más deseaba es que recibiera una llamada en la cual le dijeran, fulano de tal ha muerto y murió en un choque y murió en algo que él pudiera haber sufrido. En verdad era tanto el odio de esa mujer que no se fue dando cuenta cuando la enfermedad empezó a orar en su vida. Ella empezó a generar artritis reumatoide al grado o al gran avance de la enfermedad que le empezó a obstaculizar el hacer muchas cosas en su vida. Personas que la conocían, incluso hermanos, le empezaron a compartir y le dijeron, perdona, perdona. Y esta mujer seguía abrazada a esa cadena de odio y decía, no, él tiene que pagar. Y es increíble, y eso es una historia verídica, y es increíble que esto pueda suceder, aún conociendo la palabra de Dios. Pero el odio te puede ocasionar eso. El odio te puede cegar, joven. El odio puede poner en ti una gran venda que te impida ver, que te impida apreciar las cosas buenas de la vida. Y no solamente te amarga, no solamente te llena de envidia, no solamente te hace hacer cosas incorrectas o desear cosas incorrectas como la venganza. Tú has escuchado en las noticias cuando un adolescente, un joven se levanta en contra de sus padres y los mata y ocasiona la muerte en ellos. ¿Por qué? Por odio. Porque le quitaron una consola, porque le quitaron el celular, porque le quitaron algún dispositivo con el cual él se entretenía o pasaba el tiempo, y ese niño se fue llenando de todo eso al grado de destaparse y cometer una atrocidad como esta. Son historias reales, no te las estoy inventando. Hace unos días yo te comentaba, perdón, a través del devocional, de lo que se vivió en Estados Unidos, y el odio muchas veces se generó por eso, por empezar a ver la diferencia y empezar a generar un racismo y empezar a generar, yo soy más que tú, yo tengo más que tú. Y hace unas semanas atrás, tú sabes lo que pasó en Estados Unidos. Un acto de racismo, un acto de odio, un acto de violencia sobre una persona no solamente originó su muerte, sino también desencadenó que toda una comunidad, que toda un poblado, un grupo de personas despertara ese odio, despertara esa sensación de esclavitud que sus antepasados vivieron y recordaran lo que ahora sí, desde muy pequeños, ellos escucharon y ellos aprendieron y despertaron en muchos de ellos el odio a tal grado que causaron mucho desastre. Y esto hace el odio. Si tú permites, joven, que el odio entre a tu vida, tú vas a vivir en una cárcel. Aún aunque estés libre y aún aunque estés caminando y aún aunque estés con amigos o rodeado, perdón, de amigos, de familiares, y el odio está albergado ahí en tu corazón, tú vas a estar en una cárcel. Hay una historia de dos presos que estuvieron injustamente en una cárcel. Pero no solamente era eso, estos dos reos o dos presos vivían constantemente maltrato de los guardias de esa cárcel. Los golpeaban, los humillaban, los violaban, hacían cosas atroces sobre sus vidas. Y pasaron muchos años hasta que la justicia declaró que ellos habían sido inocentes y los dos fueron liberados. Después de un largo tiempo, ambos se vuelven a encontrar y empiezan a platicar. Y uno de ellos nota la tristeza, la amargura que hay en su compañero y le dice, ¿cómo has estado? Y el otro dice, antes de que continúes, ¿no te acuerdas tú todavía cuando estábamos en la cárcel y cómo fuimos maltratados, humillados, violados, cómo nos golpeaban, cómo hacían todo ese tipo de cosas? Y él dijo, yo decidí perdonar, yo decidí olvidar, yo decidí quitar esa parte de odio y de rencor en mi vida y entregársela a Dios. Y eso es lo que hoy te quiero decir, mira, conocí a Dios y empezó a decir, y el amigo lo interrumpe y le dice, no, es que yo no puedo olvidar, yo todos los días que me levanto recuerdo cómo fui violado, cómo fui golpeado, cómo estuve muchos años injustamente en esa cárcel recibiendo una pena, un castigo que yo no merecía. Y el amigo tristemente le dice, ¿sabes qué?
creo que tú todavía sigues preso, tú todavía sigues ahí en la cárcel. Y es una verdad, joven, es una verdad. Hoy tú que me escuchas, la persona que no perdona, la persona que no decide entregar ese sentimiento tan profundo y tan doloroso a Dios, estará condenado a llevar una vida preso en esa cadena del odio. Por eso es muy importante, y vamos a ver otro pasaje. Es muy importante. Dice que el odio también te hace ser un mentiroso. Ah, caray, ¿cómo que un mentiroso? Sí, el que tú generes odio en tu corazón te va a ocasionar o te va a hacer decir mentiras para encubrir muchas cosas. Y yo te voy a poner un pasaje para poder analizar rápidamente y dice así: ¿por qué te hace ser un mentiroso? En Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es un mentiroso. No lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. Porque el que ama a su hermano, a quien ha visto, perdón, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios que no lo ha visto. Y eso es una realidad hoy en día de muchas personas. Seamos muy honestos. Nos cuesta mucho trabajo amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo. Nos cuesta mucho trabajo amar a la persona que tiene un pensamiento diferente, que tiene un pensamiento contrario al de nosotros, que, como lo mencioné hace unos días, que aunque esté en otro sentir y en otro mover y esté en una vida de pecado, la palabra nos invita y nos anima y Jesús nos enseña a amarlo. Porque a través del amor nosotros podemos llevar su palabra y podemos ser un instrumento para que el Espíritu Santo toque sus vidas y a través de ese amor ellos puedan echar todo odio, ellos puedan echar toda amargura, ellos puedan sacar de sus vidas todo resentimiento. Pero si nosotros, los que tenemos o los que decimos tener, joven, ese amor y conocer ese amor, como dice aquí su palabra, pero no lo demostramos, entonces el odio nos hace ser mentirosos, porque de una u otra forma estamos rechazando a esas personas, estamos rechazando la manera de vivir, estamos rechazando la manera de comportarse. Ojo, y no estoy de acuerdo, y no es que se entienda bien mis palabras, de acuerdo en su manera de vivir, en su manera de comportarse, en la forma pecaminosa de su vida. Ojo, pero eso yo no lo juzgo y yo no lo decido, porque el hacerlo yo es generar en mí ese rechazo y ese odio hacia esa persona. Eso solamente Dios se va a encargar de hacerlo. Mi único papel es, como lo había mencionado en otra ocasión, a través de la palabra decirle, hay consecuencias. Y sí, precisamente el odio que en un momento te hace tomar una consecuencia, te hace tomar una decisión incorrecta, es decir, a través de esas consecuencias de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de comportar, es como nosotros daremos cuentas de todas las cosas que hicimos. Pero no queda en un papel de nosotros, no queda en nosotros. El odio también te hace rechazar la verdad. Y mira, ya casi vamos a darle entrada a la psicóloga. Por favor, no te desconectes, no te desconectes. Veo que algunos no te desconectes, ¿ok? Si tienes alguna duda, ¿ok? Por favor, manda ahí un mensajito. También le vamos a dar entrada a las personas en el aspecto que si con estos temas se ha generado alguna duda, alguna controversia, algo que haya quedado ahí. Para eso hoy vamos a tener en unos minutos más a una persona especial, como todas las demás, pero que hoy en día nos va a estar apoyando, ¿ok? A través de la parte de la psicología con la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, si tú ya estás ahí, chavo, a lo mejor ya te leí el pensamiento, nada, es cierto, pero si tú ya estás ahí en tu casa, no, yo solamente la palabra de Dios, no te cierres, no te cierres, siempre te lo he dicho, aprende a ser sabio, ¿ok? Vamos a escuchar, vamos a debatir, todos podemos tener un punto de vista y es bueno escuchar a veces, ¿ok? Otro punto de vista y escuchar a través de otra forma, ¿ok? Cómo podemos trabajar con estas áreas. Lo más importante, yo siempre lo he dicho, va a ser la palabra, va a ser la comunión y va a ser la relación que tú tengas con Dios. En todos estos temas que hemos estado tocando, la amargura, el odio, el rechazo, todo esto lo que hemos estado viendo y hoy el odio, son cosas que tú vas a poder ser libre a través de ese conocimiento y a través de esa comunión con Dios, ¿ok? Pero no debes de cerrarte, pero también puedes recibir
un buen consejo, puedes recibir un buen comentario que pueda ayudarte en tu diario vivir, ¿ok? Entonces, el el odio te hace rechazar la verdad. Y ahí lo dice en Juan 3:20. Porque todo el que hace, ¿qué dice? Lo malo. Todo el que hace lo malo. A ver, ahí en su casa, no te quemes. ¿Quién hace lo malo? Todos hacemos lo malo, porque dice la palabra que si tú sabes hacer el bien y no lo haces, se te toma como malo, ¿ok? Entonces, todo el que hace lo malo, que dice, odia la luz. Qué tremendo es cuando te confrontan con la palabra de Dios. Dice, todo el que hace lo malo, odia la luz. Que dice, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Por eso, y a ese punto quería llegar, por eso muchas veces nosotros nos alejamos de las cosas de Dios. Cuando estamos haciendo algo malo, cuando estamos llevando una vida incorrecta, tomamos la decisión de alejarnos mejor de las cosas de Dios, para no ser expuestos, para no ser evidenciados por el Espíritu Santo, porque cuando tú llegas a una reunión o cuando tú te conectas a una reunión así como hoy, vas a escuchar la palabra de Dios que va a taladrar aquí en tu cerebro y va a taladrar aquí en tu corazón y aún más en tu espíritu y que te va a decir, hey, esto es para ti. A ver, no te escapes, no te desconectes, no te vayas. Esto es para ti. Esta parte es para ti, guárdala. Y tú en ese momento dices, no quiero escuchar eso, me voy. Un testimonio así muy rápido que me pasó. En una ocasión estaba compartiendo y habían unos invitados y la persona empezó a llorar al final y todo. Se le dio palabra, se fue. Ya no regresó, pero la persona que la invitó me dijo, oye, ¿qué crees? Ya no quiso regresar. Y yo, ¿por qué? ¿Dije algo malo o pasó algo o qué? Es que todo lo que tú ibas diciendo a través de ese mensaje, todo es como tal cual estuvieras leyendo su Biblia, perdón, su vida. Y fue tan confrontante para esta mujer que se causó incluso o se llenó de miedo al escuchar todo lo que tú ibas diciendo, como si alguien hubiese llegado contigo y se lo hubiese platicado. Y yo así como que, espérame, es que es el Espíritu el que está hablando, el Espíritu Santo el que está hablando a la vida de esta persona. Vamos a estar orando por ella, vamos a estar pidiendo para que el Espíritu la redarguya y ella vuelva o camine. Pero a veces así nos pasa. Nos hace rechazar esa verdad, nos hace alejarnos por el miedo a ser descubiertos, por el miedo a ser evidenciados. Entonces, el odio te hace alejarte de esa parte de la luz. Y yo te digo, joven que tú me escuchas, adulto que tú me escuchas, yo lo he mencionado muchas veces y ya tenemos a nuestra invitada y estamos a segundos de continuar con esta reunión, que nada te impida estar cerca de la presencia de Dios. Su dádiva es todos los días y hoy vamos a aprender cómo ese odio tú lo puedes entregar en el Señor, cómo tú lo puedes entregar esa emoción o esa cadena y puedas ser libre, porque el Señor, nuestro Padre que nos ama, desea que tú joven, que tú adulto, seamos personas libres, que podamos disfrutar, que podamos vivir conforme Él nos llamó y que podamos ser de bendición. Una persona que tiene odio en su vida no puede hablar del amor de Dios. Una persona que tiene odio en su vida no puede hablar de las maravillas, de las misericordias, de la gracia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros quitemos esa parte de nuestra vida que nos está causando tanto daño. Tenemos que hacerlo. Yo sé que no es fácil y ya estamos listos para darle la bienvenida y para darle la entrada. Y quiero reconocer en el buen sentido, ahora sí que, como dicen, honor a quien honor merece. Y tengo que reconocer esta parte. Amablemente la psicóloga aceptó la invitación. Y yo lo quise hacer así y cerrar este último tema, porque el Señor me lo puso y dije, vamos a estar orando, porque sé que hay muchas dudas y algunos jóvenes me hicieron llegar esas dudas. Si tú sigues conectado, por favor, lo que hoy vamos a tocar, en primer punto, yo te pido que lo hagamos con toda la responsabilidad, que lo hagamos con toda la educación y a lo mejor leamos alguna pregunta, las preguntas son anónimas y a lo mejor leamos alguna pregunta y pueda causar en ti burla, pueda causar en ti risa o pueda causar en ti algo. Yo te pido ahí en donde estés que lo hagamos con todo el respeto,
que no lo hagamos con el sentido de burlarnos, en el sentido de también empezar a crear murmuración o crear cosas. Tenemos que aprender y hay muchas dudas que en los adolescentes y en los jóvenes hay. Y hoy es un momento y agradezco mucho a la psicóloga Merari Cristel Pozo Osorio y le voy a dar aquí la entrada, a ver si ya la tengo por aquí, por favor, y le voy a pedir que todos recibámosla, por favor, con un like. A ver. Psicóloga Merari, mucho gusto, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, nosotros somos jóvenes de Misión Victoria, nuestro pastor Walter, y estamos muy contentos de que sé que ha estado muy ocupada, lo platicamos, sé que ha tenido días muy, gracias a Dios, muy pesados, de mucha carga de trabajo, y lo sé más ahora por la cuestión de que estamos atravesando muchas personas, ¿no? Entonces sé que es muy complicado lo que se está viviendo y es cuando más personas están recurriendo a escuchar esa palabra de sabiduría, ese consejo adecuado y correcto. Y permítame presentarle al auditorio, a los muchachos, hay algunas personas adultas que están conectadas. Ella está o hizo su formación académica de psicología clínica de profesión y es egresada de la UNACAR, ¿es correcto? Es máster, escuchen, de pedagogía y práctica docente. Así es. En la UPN. Y también está actualmente estudiando su doctorado. Entonces, de verdad, agradezco una vez más el que haya aceptado nuestra invitación y que podamos debatir. Tiene toda la confianza, tiene toda la confianza de que podamos debatir ahorita algunas dudas y algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias. Entonces, si le parece, sin más, Claro que sí, adelante. Sí. Agradezco de verdad muchísimo el espacio. Me causaba risa lo de los likes, que ya estamos sustituyendo por los aplausos, ¿verdad? Ni modo. Tenemos que readaptarnos y tenemos que buscar pues formas y puntos de encuentro, ¿no? La verdad que agradezco mucho la invitación. Yo misma me gusta mucho compartir en estos espacios. Creo que es un ejercicio que hoy necesitamos para sentirnos conectados con las personas. En lo personal lo hago como una forma de poder ser agradecida con Dios también por lo que me ha permitido en mi vida, poder compartir con jóvenes cristianos y poder colaborar de esa forma, ¿no? Bendecir también. Entonces, de verdad que es un gusto y que sí, esperamos que se queden hasta el final. La verdad que estoy muy gustosa de poder compartir con ustedes. No, pues muchísimas gracias por compartir este espacio y pues bueno, vamos a empezar con el bombardeo, como dirían, a eso venimos, ¿no? Entonces, adelante. Vamos a empezar con el bombardeo, con las dudas. Durante esta semana pues hemos tocado varios temas, como bien ya le había comentado usted, y eso ha despertado en varios adolescentes y jóvenes y en algunos adultos, pues algunas interrogantes y algunas dudas, ¿no? Que en este momento vamos a comenzar a debatir. Y pues mire, la primerita así con la que queremos arrancar es esto. ¿Es normal sentir que no encajo? Aún, dice, ni siquiera en mi familia me siento cómodo. Siento que todo lo que hago está mal. Porque por más que intento, no logro sentirme feliz. Esta es la expresión y el sentir de un joven. ¿Podría apoyarnos usted con algún punto de vista en cuanto a esta pregunta? Claro. Primero, el reconocer que hay una diferencia entre lo que son las emociones y los sentimientos. A veces los tomamos como sinónimos y no es así. Una emoción es aquello que registramos de manera fisiológica en nuestro cuerpo y se da como respuesta inmediata ante algo que nos ocurre. Es decir, podemos sorprendernos, es una emoción, podemos enojarnos, sentir alegría, sentirnos triste. Eso es una emoción, es algo que se da como efecto de que algo sucede y nos provoca esa emoción. La emoción inclusive es algo en psicología que se registra como parte habitual del ser humano y que es parte del alma, inclusive de una persona, ¿no? Y llevándolo hasta el plano
pues de como somos cristianos, pues reconocemos que tenemos una parte espiritual y una parte que es el alma, y que esto involucra las emociones y los sentimientos, ¿sí? Esas son las emociones. Ahora, los sentimientos, esa emoción se acompaña con pensamientos, es decir, yo puedo sentirme enojada porque una persona me hizo una acción, pero cuando yo a esa emoción la empiezo a cargar de afecto, la empiezo a cargar de pensamientos, entonces ya puedo generar un sentimiento que sería el odio, ¿sí? Es muy diferente sentirme enojado a sentir odio por una persona. El odio propiamente es un sentimiento, porque ya lo mentalicé, porque ya lo trabajé, porque llevo mucho tiempo, y como resultado o una acción a veces del odio, pues es la venganza. ¿Por qué puntualizo eso? Porque en este caso el joven justamente está diciendo que se siente que no encaja. ¿Qué es lo que yo primero pondría en este punto? Es habitual sentir emociones, es habitual sentirnos tristes, sentirnos a veces que estamos un poco solos, sentirnos, no sé, como que estamos incómodos en un lugar. Son emociones que se registran, pero cuando esas emociones ya dan lugar a un sentimiento como el me siento rechazado, que es un sentimiento, y ese sentimiento ya no se trata de me siento rechazado desde hace, no sé, una semana. No, es que yo así me he vivido por mucho tiempo, es que yo no encuentro un lugar en mi hogar. Entonces estamos hablando de otra cosa. En ese sentido, estamos ya hablando de un malestar emocional que está irrumpiendo con el proceso de construcción en el que se encuentra un adolescente, que más adelante lo voy a puntualizar, porque la adolescencia es una etapa de vida hermosa en la vida de una persona, que desafortunadamente lo hemos encaminado o encauzado como lo trágico, como la rebeldía, como puesto todo lo que es negativo de ese lado. Y entonces, si este joven se está sintiendo que no encaja, y ese no encajar, fíjese la palabra que dice, no encajo, como si tuviera que forzarlo, cuando el joven, el principal, que yo pienso que es el principal espacio de comodidad para una persona, pues es el hogar, es la familia. Y si ese lugar o la familia no está representando un bienestar, ya estamos hablando de una dificultad emocional que sí hay que poner atención, porque se está sosteniendo por a lo mejor mucho tiempo. Esa es mi contestación. Primero, fijarse si esto es algo habitual, si surge como efecto de algo, de algún evento específico en la familia que me hace sentir así, o si me he sentido así por mucho tiempo ya. Si me he sentido así por mucho tiempo ya, hay que acercarse a alguien, hay que hablarlo, hay que decir, no me siento bien, buscar ayuda, como hallar refugio en alguna persona, en un líder, si no tenemos la confianza con los padres, y poder buscar ayuda, porque ya se trata de un problema. ¿Sí? Claro, gracias, psicóloga. Aquí el detalle, creo igual, es que todos hemos pasado por esa etapa de adolescente, ¿no? Y si somos sinceros, cuando nos sentimos así o cuando vivimos esa etapa, incluso hasta de adulto, ¿no? Que no soy aceptado en algún grupo, no soy muy aceptado incluso a veces en la familia, ¿no? Ay, porque es el creído, o porque es el sabelotodo, o porque es el que tiene más, cosas que a veces se dan, ¿no? Es una realidad que muchas de las veces buscamos un consejo o nos acercamos a una persona, como dicen, polos opuestos se atraen, ¿no? Polos negativos se atraen. Y desafortunadamente muchas veces el adolescente, el joven o el adulto busca, pero del lado incorrecto, sino busca de esa persona que está igual o peor en una situación, y que esto va a generar más problemas en su vida. Usted mencionaba ahorita, cuando ya detectas que es un sentimiento de que no te sientes cómodo y que ya viene con tiempo, busca ayuda. Pero ¿qué pasa con el adolescente y el Así es. joven
que le da pena y que no quiere hacerlo. O sea, que continúa viviendo con eso y hay muchos adultos que llevan ese trauma a su edad, que continúan viviendo con eso. O sea, realmente cómo puede romper o cómo pueden romper ellos esa barrera. Aquí hay que darle palabra y reconocimiento al adolescente como alguien que tiene la capacidad de poder tomar decisiones. Voy a complementarlo con lo siguiente. La adolescencia, como tal, si lo pensamos bien, es una construcción social. Inclusive la Biblia nos habla de jóvenes. Quizás algunas versiones o algunos libros ya mencionan lo que es la adolescencia, pero realmente la adolescencia es una construcción social, cultural. Hay niños, hay jóvenes y hay adultos, ¿sí? Y la misma Biblia nos pone pues que hubieron jóvenes que son ejemplo, que tuvieron la capacidad de poder tomar decisiones y de poder ser líderes. ¿Qué nos dice eso? Que un joven adolescente tiene la capacidad de poder tomar decisiones, pero ¿qué pasa? En primera, que como el adulto ya estamos predispuestos y entonces siempre vemos la etapa de la adolescencia como lo trágico, como aquello donde el adolescente siempre se va a confundir, siempre va a tomar malas decisiones, el que siempre está en rebeldía. Entonces, no se trata de eso, no para todos es así, ¿sí? No para todos es así. Contestando o ampliando su planteamiento, lo que yo pensaría es justamente que cuando un adolescente sufre, porque sufren, muchos de ellos sufren por no sentirse parte de algo, por no pertenecer a algo, es porque están justamente construyendo un camino, porque están tomando las primeras decisiones de vida, porque están empezando a generar una autonomía. Eso es lo bello de la adolescencia y que la mayoría de las veces olvidamos. La adolescencia es una etapa de vida donde el joven adolescente tiene que atravesar para construir una personalidad. Por eso es bella porque es justamente que se está formando un adulto, que se está construyendo un adulto y que tiene que tomar decisiones. Entonces lo primero que yo pondría es ¿qué te detiene a poder tomar una decisión que te permita el poder salir de un estado de inestabilidad? Aquí entramos a otro punto. Muchos adolescentes es más cómodo seguir en muchas ocasiones culpando a su contexto, culpando a los padres que tienen, que poder tomar una decisión y poder hacer algo diferente con aquello que les ha tocado. Inclusive bíblicamente se habla de libre albedrío y para el adolescente en lo psicológico es la capacidad de poder hacer algo diferente independientemente de aquello que le ha tocado. A esto yo lo nombro, por ejemplo, que es la capacidad de crear, ¿sí? A lo mejor este adolescente no tiene la confianza de poder ir con sus padres, no tiene la confianza de poder decirlo a alguien. Justo de eso se trata, de que si él quiere moverse, si él quiere hacer algo diferente, si él ya no le gusta el sentir ese sentimiento, hay que actuar. No hay otra forma, eso es una decisión de actuar, de crear algo diferente para entonces no repetir a veces patrones con los cuales traemos o no quedarnos inmóviles en una situación que precisamente nos está generando una inestabilidad emocional. Yo en ese sentido con el adolescente lo veo como un sujeto, como una persona que tiene la capacidad de poder tomar decisiones con el acompañamiento de un adulto, por supuesto, porque están en ese proceso, son vulnerables aún, pero tienen la posibilidad de poder moverse. Ya de entrada, con este joven, lo que yo le admiro es que ya se da cuenta de algo. Y desde que ya se dio cuenta de algo, el siguiente paso es moverse, comunicarlo, tener que comunicarlo para poder tener la ayuda que requiere. ¿Sí? Gracias, psicóloga Merari. Ampliando un poquito, nos comentan ahí y voy a estar interactuando y hago un breve comercial en eso. Tú que nos estás escuchando y que estás conectado, ¿sí? Te agradezco. Si tienes alguna duda, algún comentario, hazlo a través del chat
Mire, yo le voy a poner aquí, nos comparte una persona y si usted nos puede ampliar o también comentar en cuanto a esto que estamos viendo, ¿no? Dice, así es, no puede dar lo que no se tiene, ¿no? Hablando en cuestión de que se siente, cuando la persona se siente sola y se refugia o va, yo creo entender este comentario así, y va y busca a otra persona, pero esa persona tampoco lo tiene. Entonces Claro, sí es complicado esa parte, ¿no? Y bueno, continuando con lo que hemos claro, estado claro, viendo, claro. porque digo, ahorita con que usted amplíe un poquito más, me queda claro. Mire, aquí hay otra de otro muchacho y dice así, he hecho cosas que no están bien y lo sé. O sea, esa parte, como usted dijo hace ratito, me gusta porque lo reconoce, ¿no? O sea, lo está aceptando. Pero si no las hago, no Inconsciente. encajaría con mis amigos. Dice, tengo muchos remordimientos porque sé que no están bien, pero no quisiera quedarme sin amigos. ¿Qué puedo hacer? Y esto es, yo creo que el pan de muchas personas que creemos y caminamos en las cosas del Señor, que a veces queremos agradar más al hombre, más a la gente, por no ser rechazados, ¿no? Pero aquí está este joven con esta gran duda y con este gran sentir. ¿Qué nos puede decir, aconsejar o Así decir? esa, es, claro, esa pregunta es bella porque no bella en lo que significa, sino que justamente nos está mostrando de qué sufren los jóvenes hoy, de qué sufren, qué es lo que les duele, cuáles son sus problemas. Y aquí sí es un exhorto a los padres, porque a veces los padres y los adultos creemos que la adolescencia es una etapa de vida y va a pasar, ay, va a pasar, o sea, ya, o sea, como minimizamos lo que a ellos les está, lo que se está pasando, lo que están sintiendo y no. Yo hace un momento lo dije, el adolescente está en esa construcción de su personalidad, no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa, está construyendo sus formas, está construyendo su carácter, sus gustos, sus habilidades, sus actitudes, sus intereses, sus formas de relacionarse. Es decir, en qué lugar coloca a los adultos, en qué lugar coloca a sus pares. Entonces, lo primero que yo cuestionaría aquí es justamente que lo que se pone en juego es la identidad del joven. Cuando él dice, yo reconozco, tengo mucho remordimiento porque sé que no está bien, pero no quisiera quedarme sin amigos. Entonces, estamos hablando de qué es un amigo. ¿A quién elige uno como amigo? Fíjense, entramos a veces en una contradicción porque digo, me doy cuenta que eso no está bien, no estoy de acuerdo en lo que ellos hacen, pero los elegí como amigos. Qué contradictorio, cuando se supone que a los amigos los elegimos por nuestras afinidades. Entonces, lo primero que yo cuestionaría es si verdaderamente son mis amigos o son lo único que he encontrado, que es el único grupo en el que me he sentido como visto, como mirado. Eso es lo primero, ¿qué entiendo por amigo y cómo elegimos a nuestros amigos? Si yo lo elijo con mis afinidades, es decir, que este jovencito pues va eligiendo personas que hacen esas cosas y que le pudieran gustar. A lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor simplemente está intentando encajar en un grupo, como lo dice. Está queriendo ser aceptado. Pero entonces ahí tenemos que clarificar qué son amigos. Yo me he topado, fíjese, mucho con esto y a veces las jóvenes no saben diferenciar entre lo que es un conocido, un compañero y un amigo. No lo saben diferenciar. Lo hablan como si fuera igual y no es así. Un amigo son aquellas personas con las cuales nos encontramos en la vida, con las cuales podemos ser nosotros, no nos hacen sentir mal, podemos ser abiertos a expresar lo que somos. Imagínense qué padre que dos personas puedan a lo mejor no compartir la misma religión y se respeten. Eso es un amigo, es decir, no te voy a forzar a hacer algo que tú no quieres hacer, no te voy a forzar a que digas, hagas o actúes algo que yo no quiero hacer. Eso es un amigo. Ese encuentro entre dos personas donde son capaces de respetarse y de tolerarse independientemente de las diferencias. Acá lo que yo miro es un joven que tiene una dificultad en su identidad, que le está costando su identidad,
identidad en cómo está conformando su personalidad y que le está costando sostener sus principios, sus valores y poder asumir las consecuencias de ello. ¿Y cuáles son las consecuencias de un adolescente o un joven cristiano? Pues que nos amen a pesar de que no compartamos lo que ellos hacen, que nos amen a pesar de que no se vayan a los santos con ellos, que nos amen, que nos quieran, que nos den un lugar en la vida y sabiendo que reconocemos el lugar que Dios tiene en nuestras vidas. Eso lo pueden hacer los jóvenes, pero muchos tienen miedo a ser rechazados y por eso omiten ese estilo de vida. Entonces, de lo que aquí se trata es de un problema de identidad. Es decir, le está costando el poder hacer valer su identidad y hacerse de un lugar en la vida, en su círculo social, justamente a partir de lo que es. Y entonces por eso se ve forzado a hacer acciones para ser encajado por otros. Pero entonces vuelvo a repetir, lo que yo cuestiono es si uno elige a los amigos a partir de las afinidades, ¿a quién está eligiendo como amigos? ¿Y cuáles son las afinidades de este joven? ¿Sí? Es correcto. Y fíjese, andando más un poquito el tema, al principio con los muchachos vimos lo que es la parte del ADN en Dios y que nosotros tenemos dentro de nosotros ese ADN. El detalle es que no lo descubrimos, no lo asimilamos, no lo entendemos y no lo vivimos, ¿no? Y vivimos con otras cosas que no nos generan nada bien. Y menciono esto porque Jesús, y usted dijo algo, ¿no? Podemos tener amigos que no son de, o que no concuerdan con nuestra manera de pensar o con nuestras creencias, pero para mí el mayor ejemplo y el mayor líder a seguir Así es es. Jesús. Y a mí me sorprende si leyéramos detalladamente la palabra, de ver cómo Jesús realmente tenía amigos que estaban fuera de su círculo, que no eran sus discípulos, comía con ellos, Y era convivía con juzgado por ellos. eso. ¿Cómo? No le escuché. Sí. Y era juzgado por eso, pero él lo Es, hacía. exacto, es Era correcto. juzgado por eso, pero él lo hacía, él gustaba de eso. Es correcto. Entonces, yo lo que le comenté hace unas sesiones a los muchachos es, tú puedes convivir, tú puedes estar con quien tú quieras, mientras tú seas de influencia, porque eso es lo que hacía Jesús. Me llama mucho la atención cómo Jesús estaba ahí en las bodas de Caná, ¿no? Y hace unos días lo dije, estaba con sus discípulos. Yo no creo que haya estado con una cara de amargado, ahí así, viendo cómo todos se divertían. No, yo me imagino a ese líder, a ese Jesús, divirtiéndose igual, pasando la fiesta alegremente, y lo más explosivo es que él fue de bendición para esa fiesta. Él fue de bendición y fue como inició su ministerio hablando de cuestiones de milagros. O sea, algo que no fue en devolverle la vista a un ciego, en hacer que un paralítico, un cojo camine, no, o sea, fue, y bueno, hay una parte muy importante que trasciende en cuanto a lo que es el mensaje del agua en vino, pero fue ahí rodeado de gente que no, de amigos, de gente que a lo mejor no opinaban o no pensaban igual que él. Pero yo le he dicho mucho a los jóvenes eso, tú puedes estar rodeado, pero tú tienes que ser de bendición. No que los demás te llenen o que influyan más en ti y que termines al final Claro, como claro, mencionamos, ¿no? Igual en la lona que los demás. Entonces, esa es la parte yo creo que tenemos que enfocarnos en que sí, claro, tenemos que claro. ser de bendición. Bueno, le voy a poner otra. Vamos a poner otra. Aquí Ahí dice, nada más para cerrar un poquito. perdón, sí, sí. Ok, adelante. No, 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 diga, adelante, adelante. No, 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 adelante, 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 ahorita lo recupero. Ok, ok. Le iba a poner la otra. La otra dice así, miren. Bueno, para cerrar ese punto, una, uh-huh, ¿sí? Sí, le escucho, adelante.
ya nos quedamos. No, le escucho, no, guardé Ah, ok, silencio ok. para Ese escucharla. creo que No, no, como que no. tardamos un escucharnos. Sí. Ok, lo único que quería yo cerrar era justamente que este jovencito pensara qué es lo que verdaderamente le causa incomodidad. O sea, hay que ser muy honestos y genuinos con lo que sentimos. El joven a veces se siente juzgado y por eso no expresa. Y si no expresa lo que siente, a veces pues no lo podemos ayudar como adultos o como profesionales, ¿sí? Se vale decir así con genuidad lo que verdaderamente sentimos. ¿Por qué? Porque el llamado para él es en el sentido de qué es lo que te hace sentir incómodo. Estar en esos lugares verdaderamente y tener que estar para encajar, o si te sientes cómodo, si lo disfrutas, pero luego viene la culpa porque entonces sentiste comodidad estando allá. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿eh? Dos panoramas totalmente diferentes. Entonces, primero, ser muy claritos en qué es lo que registro, porque si tú lo haces, vas, te sientes incómodo y lo haces únicamente para encajar, creo que lo primero es que te estás faltando el respeto a ti mismo. ¿Cómo permitirte estar en un lugar donde no eres afín y lo haces para ser encajado? Lo único que demuestras es que hay una dificultad en ti que requieres ayuda, ¿sí? Pero si es el otro panorama, entonces hay que ser muy honestos y se trata más de un apoyo espiritual, ¿sí? Más que emocional, es un apoyo espiritual, ¿sí? Eh, eh, Listo. es correcto, no, muchísimas gracias, gracias. Pues continuamos, seguimos con la siguiente. Dice así otro joven. ¿Por qué las personas generan grupos que hacen que propicien el rechazo a otras personas o que estas personas sean etiquetadas? Es lo que vivimos mucho hoy en día. Claro. Si nosotros ya entendemos el rechazo no como una emoción, sino ya como un sentimiento, porque para que uno rechace a alguien, de verdad es porque tú ya construiste algo alrededor de eso, ¿sí? Es decir, yo puedo, Merari puede no ser afín a algún tipo de mujeres o de personas, ¿no? Y me pueden en su momento a lo mejor pues desagradar, no sé, alguna cuestión, pero eso no significa que yo la rechace. Sí, ya el rechazo es algo, es un sentimiento que yo ya fui alimentando. Entonces, lo primero que se pone ahí en evidencia es que es un sentimiento que apunta a la no aceptación de lo que es o me significa algo o alguien en mi vida, ¿sí? Le anteceden, pues obviamente, emociones como el enojo, el odio, la irritabilidad. Y cuando yo me detengo a cargarlo de afecto, pues ya se convierte en algo fuerte, ¿no? Yo pondría aquí eso para explicar el por qué hay personas que sienten rechazo, inclusive se agrupan para atacar a otros o para hacer mostrar su rechazo a otros, pues son personas que son afines. Así, yo lo veo de esa forma. Son personas que son afines, que encuentran como ciertas similitudes y entonces hay una afinidad de lo que no aceptan. ¿De qué nos está hablando? De la poca tolerancia que tenemos ante los demás. Y esa misma tolerancia sería la respuesta a poder evitar eso. Es decir, nosotros podemos no ser partícipes de algo, no aceptar ciertas acciones, ciertos comportamientos, ¿de acuerdo? Creo que es válido y mucho se trata de eso también, la vida del cristiano, ¿no? Del poder decir no como una convicción de vida, como una convicción, no como algo que me impongan, sino yo lo decido. Pero ya esta pregunta apunta justamente a cuando hay una descarga de rechazo, de sentimientos hacia una persona y somos poco tolerantes a esa acción o a ese evento. Acuérdense ustedes que la tolerancia es la capacidad de poder aceptar las diferencias del otro. Es decir, las diferencias del otro me van a llevar a sentir coraje, a sentir un poco irritada, a sentir enojo, pero eso no quiere decir que lo tengo que descargar con ellos, ¿no? Y muchos adolescentes lo que rechazan es justamente la diferencia del otro, la diferencia, que porque no habla como ellos quisieran, con groserías, que porque no ingieren alcohol. Y hoy en día se está dando mucho que rechazan a los jóvenes brillantes.
casualmente, o sea, si ven a un jovencito, es decir, ahora pareciera que lo que es esperado es lo que tenemos que, es lo que no aceptamos o rechazamos. Es decir, si ven a un jovencito, eso pasa mucho en las secundarias, en las prepas, ¿eh? Que por Sí, ejemplo, si alguien dice, ah, nos vamos a fugar, o como le dicen, nos vamos a, ay, ¿cómo se le dice eso? te ¿Sí? pinta. Y entonces está el que no quiere hacerlo, porque no quiere hacerlo. Y todo mundo se le va anda, de pinta, y todo mundo se le va contra él porque, ah, eres el amargado, eres el que esto, eres el otro, y lo atacan hasta hacerlo sentir mal por su decisión. Oigan, yo lo primero que digo es, te quieres escapar, escápate y asume las consecuencias de ello, pero no descargues odio y rechazo ante alguien que quiera hacer algo diferente a ti. Hazte cargo de tus decisiones sin querer llevarte al otro, porque el otro también tiene la capacidad de decidir. Entonces el adolescente quiere a veces, o los líderes, algunos líderes adolescentes quieren que todos hagan lo que ellos hacen, pero está únicamente lo que está mostrando es su incapacidad para hacerse responsable de sus acciones. Y entonces quiere a las masas para entonces sentir menos culpa de eso que está haciendo, ¿no? Entonces, atención con ello. Sí, es correcto. Y mire, me acuerdo de este pasaje, lo estoy poniendo ahí, a ver si sale. En Juan 15, 18, 19 dice, Ajá. si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero, ¿no? O sea, como que nos da el Señor una palabra ahí de aliento y de motivación y después dice, si ustedes fueran del mundo, los que conocemos, los que amamos y creemos y hemos recibido esa parte, esa dádiva de parte de Dios, que es el regalo de Jesús hacia la vida eterna. Dice, si ustedes fueran del mundo, nosotros ya no somos de este mundo, ¿no? Yo sé que el que nos escucha, y a lo mejor con todo respeto, psicólogo, usted dice, ay, este cuate es de otro planeta o qué, ¿no? Pero hablando de una forma espiritual, ¿no? Hablando de una forma a través de la palabra de Dios, dice, si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo Sí, los sí, adelante. amaría, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos de aquí del mundo, pues, seríamos iguales que el mundo, ¿no? Diríamos groserías iguales que el mundo, tomaríamos igual que el mundo, fornicaríamos igual que el mundo, adulteraríamos igual que el mundo, haríamos todas las mismas cosas que el mundo hace, robaríamos, mentiríamos, etcétera. Pero como no somos del mundo, somos de Dios y le pertenecemos a Él, al hacer esa Así es. diferencia, yo creo que es el golpe o el choque de todo adolescente y joven, ¿no? El rechazo, el hacer esos grupitos. En algún momento recibimos esa Claro, parte claro. de algún grupito. No, 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 ahí va el aleluya, ¿no? Ahí va el cristianito, ahí va el santo, ¿no? Y es rechazado por esos grupos, ¿no? Pero sí, igual siempre he animado a los adolescentes y jóvenes a quién quieres agradar. Y algo como usted comentaba, ¿no? Primero yo me acepto y primero yo me siento bien. Y al conocer yo la verdad, que es la palabra de Dios, ¿a quién quieres agradar más? ¿A Dios Se trata de o eso. agradar más al hombre, no? No sé cómo ves, sí, sí. Se trata de eso y sí coincido mucho en... Sí, sí, le digo que se trata de eso y coincido mucho. A veces quizás para el adolescente es complejo el poder hacerse de un lugar en la vida y no se trata de que los tengamos que convencer nosotros, sino que ellos también vayan encontrando esas formas de hacerse de un lugar, quizás no como lo hacemos adultos, que podemos andar con la Biblia abiertamente, decir somos cristianos y no pasa nada, ya por la madurez que ya hemos adquirido, pero sí, por lo menos desde el negarse o el no hacer algo que les cause incomodidad, ahí de entrada, porque se trata de una falta de respeto hacia sus propios valores, hacia lo que ellos quieren defender. Y ¿sabe qué es lo curioso hoy? Me ha tocado de verdad que hoy el cristiano ya se ha hecho de un lugar en el mundo donde de verdad ahora sí podemos ser imitados. Y lo voy a decir así, incluso el catolicismo ya está imitando muchas cosas del cristiano porque ha visto beneficios en la vida.
Entonces realmente es una convicción de vida y es un estilo de vida. Si nosotros apuntamos a eso, tendría mayor, un mayor, vaya, el joven tendría menos sufrimiento en su vida si verdaderamente se apegara a esos principios que rigen la vida de un joven. Entonces, quizás no es imitar los modos de un adulto, pero sí por lo menos respetarse y no hacer algo que les cause incomodidad. El tener que hacerlo porque el otro lo dice, el tener que esconderse porque el otro lo burla. Y aquí lo que vale es los amigos, pero esos amigos que son amigos que de verdad, con los que uno se encuentra y que pueden aceptarte tal cual tú eres, que no te juzgan, que no te critican, que no te quieren cambiar. Creo que el fallo está en los tipos de compañeros y amigos que hacemos. Porque si yo, Merari, elijo a una amiga y tengo varias, aunque no sean cristianas, respetan mi estilo de vida y yo no tengo que esconderme. Ellos respetan, pero va en la elección que uno hace, en la elección. Y creo que los jóvenes están eligiendo personas cercanas a ellos que a lo mejor sí son su opuesto y entonces por eso se ven constantemente confrontados con la culpa, confrontados con la incomodidad o confrontados con un mal que ellos quieren o lo que ellos sienten, ¿sí? Ok, oiga, me salió ahorita una pregunta, a ver si me la pongo en jaque. Uno, Adelante, adelante. basándose como No, adolescente o adelante. joven, a veces los papás cristianos dicen, Ajá. no te juntes con tal, no te acerques a tal, no te lleves con tal, y siempre tratamos, digo, porque yo a veces lo he hecho de una forma diferente, pero he tratado de influenciar en mi hija, ¿no? Pero, ¿cómo yo como adolescente o joven puedo dialogar o negociar esa parte con mis papás? De juntarme con alguien que no es cristiano o de querer tener una amistad que no se quiere acercar a la iglesia o no quiere conocer a nadie, pero a mí me agrada su amistad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacerla? A ver, me generó esa duda ahorita. Sí, hay personas buenas. En el mundo hay personas buenas y no son cristianas. Entonces, cuando un cristiano tiene como un amigo o alguien muy cercano a una persona buena, ¿cómo negocio con mi padre a partir de lo que me aporta? Es decir, si yo mi comportamiento está siendo influenciado por esa persona y la influencia tiene que ver con la falta de respeto a mis padres, con el escaparme, con el no hacerme responsable de mis acciones, con el bajar mis calificaciones, pues ni me atrevo a negociar. Pues ya sé que mis padres me van a negar porque es tu amigo, o es tu amiga, ni cómo negociar. Entonces, ahí por eso repito, lo que se pone ahí en cuestión es a quién elijo como amigo. ¿Qué me está permitiendo esa persona a mí? ¿Qué tal a lo mejor es una jovencita, un jovencito que no es cristiano, pero es una buena persona, es un joven disciplinado, a lo mejor amoroso? Hablo de amigos, ¿eh? No estoy hablando de novios ni de pareja. Eh, pero que yo puedo, yo cómo haría para negociar como adolescente, le pido a mi papá permiso, permíteme que venga a la casa, permíteme que tú lo conozcas, y yo como padre lo haría, definitivamente. Yo no prohibiría así de ya. Yo primero los convoco, los invito, me voy relacionando con ellos y entonces le voy dando justamente elementos al adolescente para que él mismo se dé cuenta de lo que se está propiciando. Yo siempre he dicho, y sé que me están escuchando los adolescentes son bellos en su personalidad, pero a veces se ponen tantos tropiezos y tantos obstáculos en su atravesar, en su etapa, que de verdad la hacen tan compleja cuando es una etapa de vida tan bella donde pueden tener muchos beneficios, donde justamente es una etapa en la vida que de verdad nos da posibilidad de mucho, pero el no saber negociar con los padres, eso nos lleva a hacerlo mucho más complejo, ¿sí? Es correcto, es correcto. Y desvío tantito la mirada porque como están escribiendo en el chat, estoy tratando de Sí, sí, ver yo sé, adelante, qué pregunta adelante, pesco para adelante. lanzarla o contestarle ahí el saludo a alguna persona. No piense que no le estoy poniendo No, no, atención, no, ¿eh? no, Mire, yo sé. viene una buena igual y a ver, vamos a pasar a esta. Dice así,
estos 5 factores, y más bien que factores, sino temas que estuvimos viendo, que fue el miedo, angustia, rechazo, amargura, y hace un momento vimos un poco de lo que es el odio. La pregunta es, ¿estos 5 temas pueden ayudar a dar una identidad a una persona o a determinarlo? Por ejemplo, en los adolescentes o en los jóvenes, el tener muy en claro o muy fuerte el dominio de lo que es el miedo, la angustia, rechazo, amargura y odio, ¿usted considera o qué opinión tiene al respecto? ¿Sí cree que puedan darle una identidad o que pueden determinar algo en sus vidas o no? Ahí no entiendo, ¿el conocer del tema o el experimentarlo en su vida? ¿Cómo sería? Yo entiendo el conocer del tema, el aprender del tema Ah, o saber cómo, por ejemplo, qué es lo que causa el miedo y cómo combatir el miedo, qué ah, causa la angustia, cómo combatirla, cosas claro, así. claro, claro. Mire, voy a trabajar lo de los dos porque los dos me parecen importantes. El conocer del tema es importante y justo para eso se generan estos espacios y a mí me gusta mucho compartir con adolescentes y con padres porque es el poder clarificar cosas que a veces desconocemos. Entonces, el conocer del tema pues va a ayudar al adolescente a identificar esas emociones y los sentimientos que está experimentando. Yo es lo primero que pongo acá. Es decir, si yo ya estoy experimentando al conocer del tema, estoy experimentando miedo ante algo, ¿qué hago con ese miedo? Primero me detengo en la vida a pensar qué hago con ese miedo, qué me produce ese miedo. Y ese miedo, ¿qué me puede limitar en mi vida? O cómo puede afectar para que yo tenga una estabilidad emocional y mi proceso de construcción de personalidad se pueda ir dando de la forma esperada. Entonces, claro que el conocimiento nos sirve para poder identificar y si identificamos, entonces vamos previniendo futuros problemas, ¿sí? Eso es excelente, por eso el conocimiento y el aprendizaje son importantes en nuestras vidas. Pero también quiero puntualizar que cuando estos sentimientos, ya hablo de sentimientos, es decir, de esas emociones que ya racionalizamos, que ya le dimos, las cargamos de afecto y estamos viviendo con ellos, atención con eso, porque esos sentimientos pueden estar estropeando para que yo tenga una estabilidad emocional, para que mi personalidad pueda irse construyendo y para que yo pueda tener una cierta paz en mi vida o bíblicamente lo podemos conocer como paz y desde la profesión yo les puedo decir estabilidad emocional. ¿Sí? El sentirme a gusto, el sentirme cómodo, el no vivir mi etapa de adolescencia como algo trágico o lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Y es por eso que yo siempre hago un exhorto a los padres, porque los padres a veces decimos que los hijos pequeñitos son los que necesitan más nuestro apoyo, y es cierto, pero requieren más nuestro apoyo en el sentido físico. Es decir, que un niño requiere más de la atención de los padres en lo físico, porque requieren un padre que siempre los guíe, los enseñe, los apoye más en lo físico. Pero un adolescente, aunque ya no requiere más de ese apoyo físico o en presencia, lo que requiere en ese momento es un acompañamiento emocional, un acompañamiento afectivo. A un adolescente no se le puede soltar, uno tiene que estar afectivamente con ellos, cercanos, acompañándolos en sus decisiones, porque como es la etapa de vida donde están tomando decisiones, cuando ellos toman decisiones que marcan la vida, como un embarazo no deseado, como el ingerir una sustancia que posteriormente le causa adicción, pues obviamente son cosas de las que uno no se desafana o no se quita tan fácilmente. ¿Cómo te quitas si te liberas de un hijo? ¿Sí? O cuando generas ya una adicción, eso marca. Y lo digo porque verdaderamente hay jóvenes o hay adultos que me ha tocado escuchar en mi clínica que resienten decisiones que fueron tomadas en la adolescencia, o jóvenes que deciden abandonar el estudio y que luego se arrepienten. Y cuando uno empieza a mirar qué pasaba en la familia, qué acontecía con los padres, resulta que eran jóvenes que se sentían abandonados totalmente del apoyo emocional que los padres debemos dar en la adolescencia, como un soporte en la vida de nuestros hijos, ¿sí?
Muy bien. Wow, wow. Mire, pues la verdad, coincido mucho con lo que dice, por eso, de una u otra forma, le pido a Dios guía y sabiduría para tocar este tipo de temas porque los viví, porque todos hemos pasado por ahí y a veces Así es. se nos olvida que podemos ser de bendición en los adolescentes y en los jóvenes, pues a través de nuestros tropiezos, ¿no? O sea, ¿quién no se ha Sí, caído y se ha tropezado y se ha pegado cada trancazo en la vida? Que aún así el nosotros expresarle nuestras vivencias no los exenta, ¿verdad? De que ellos vayan a pasar por lo mismo, porque muy pocos aprenden en cabeza ajena, ¿no? Otros dicen, no, yo quiero así es. experimentar qué se siente caerse, ¿no? Y ahí va el chavo y se avienta, ¿no? Y se cae. Pero sé Así que es. también para muchos es una ayuda hablar los temas tal cual. A mí, muy en lo Así es. particular, siempre me ha gustado. Eh, Me baso mucho en la palabra porque es lo principal, me baso mucho en el ejemplo a través de principalmente Jesús y de las personas que muestra a través de la palabra de Dios, pero hacerlo con los temas vivos y con los temas que estamos hoy en día trabajando, ¿no? No llevándolo, y perdón que lo diga así, yo sé que usted me va a entender, Ujú. porque lo viví, lo pasé por un tiempo en mi parte de adolescente y joven, a una forma así muy espiritual, ¿no? Así como que, no, Ujú. tenemos que volar y tenemos que estar en otra Ujú. dimensión y cosas así, ¿no? Que a veces Claro, lastimamos más a los adolescentes y a los así es. jóvenes poniendo este Ujú. tipo de cargas en sus vidas, que en decirle, oiga, ve, Exactamente. mira, ve, mijito, la consecuencia de que tú fumes es esto, esto y esto, ¿no? La consecuencia de que tú vayas ahorita y te tomes y es esto, o sea, hacerlo como ahorita usted lo mencionó, con estos temas en los cuales ellos tienen que Ujú. saber, ellos tienen que descubrir y tienen que detectar de qué forma pueden evitarlos o de qué forma puede ser una barrera para en sus vidas y contrarrestar las consecuencias negativas que pueden venir a través de esto. No sé si me equivoqué. No, está perfecto. Y usted ha dicho algo bien importante, por lo cual hay que cuidar también mucho la estabilidad de nuestros jóvenes cristianos. ¿En qué sentido? En que le depositamos muchas cosas a ellos. Es decir, primero tenemos que reconocer como adultos que al ser creación de Dios somos seres humanos y que tenemos un lado espiritual, pero no podemos hacer como que no vemos la parte del alma, de las emociones. Ahí están puestas. Y entonces al joven cristiano a veces se le carga de que todo lo debe resolver, de que todo lo debe sobrepasar, de que siempre tiene que tomar buenas decisiones. Y no, hay que escucharlos porque en su proceso de vida tienen dificultades. Y a veces hay que escucharlos justo eso que no queremos escuchar, porque como adultos tenemos mucho el error de juzgar. Y si escuchamos ya la palabra de que fíjate mamá que estuve viendo a mi amigo que estaba fumando y cuando escuchamos la palabra fumando, ¿y no será que lo hiciste? Y ya lo hiciste, ¿verdad? Y ya, pues ya cerramos toda posibilidad de que ella nos dijera qué sintió al ver a la otra fumando. Entonces, nos escandalizamos y no damos lugar a escuchar aquello que el adolescente nos tiene que decir de cómo se está sintiendo. Y entonces ahí hacer nuestra función, ¿sí? No desde la imposición, sino a partir de que vayan tomando decisiones como una convicción de vida, de que vean en este caso ese encuentro con Dios, esa relación con Dios como algo que de verdad es un beneficio en su vida y no como una carga que muchos jóvenes de verdad luego repelan totalmente a saber y a escuchar de Dios por esto tan pesado que le hemos puesto, ¿no? Hay que como adultos estar conscientes de eso y estar atentos a escuchar siempre lo que nos tienen que decir y a partir de ello poder irlos acompañando y guiando. ¿Sí? Excelente, no, pues muchas gracias. Mire, la siguiente pregunta es, obviamente es anónima, pero es de una persona, de esas veces que dices, y como ahorita usted lo dijo, ¿no? Enseguida nos alarmamos cuando nos comentan algo, porque esas que dices, no pensarías, ¿no? Que ella tuviese esta inquietud. Pero mire, se la voy a poner, dice así, ¿qué puedo hacer para lidiar con esta situación que me genera un sentimiento de amargura, de mal sabor? Porque siento que mi padre tiene más preferencia por su hijo mayor que por mí. O sea, Sí, aquí hay dos hermanos y el hermano menor que a veces
normalmente es lo contrario, ¿no? El menor es el más consentido, el más querido, pero aquí el menor se siente así, desplazado, rechazado, porque ve que el padre ama más al hijo mayor. Esta pregunta, primero pensaríamos, lo que se ve jugado, honestamente, pues es el no ser el preferido, ¿no? Primero. O sea, yo no soy el amado, yo no soy el número uno. Entonces, primero para hacerlo un poco más risorio. Pero ya hablándolo desde mi profesión, creo que hay que ser muy claritos, o yo les recomendaría que trate de ser muy claro y separar lo real de la fantasía. ¿Qué es realmente lo que está pasando? ¿De verdad mi papá tiene esas atenciones más con mi hermano que conmigo? ¿O es algo que yo así lo percibo porque son dificultades mías? Y entonces lo he cargado de fantasías que ya no me permiten diferenciar lo que sí está pasando y lo que no. Y eso no significa que mientan, ¿eh? No, no es que mientan, es que de verdad nosotros a veces cargamos de fantasía muchas cosas que a veces los padres o la persona a la cual le adjudicamos la situación ni siquiera se entera, ni siquiera sabe. Es más una cuestión única en nosotros. Entonces, en ese sentido, sería esa parte, el hacer esa separación. Y otra cosa que quiero puntualizar es que a veces no lo sabemos expresar, yo lo he logrado comprender a partir de los padres que he atendido, es que efectivamente no es que se quiera más a un hijo que al otro, a veces se les ama de manera diferentes, se les ama de manera diferentes. Y lo que pasa a veces con los padres es que no sabemos transmitirle a mi hijo el por qué lo amo. Esta pregunta sí nos lleva más como a un caso singular, es decir, primero el saber que si esto es una apreciación del joven o si verdaderamente así está pasando. Y si así está pasando, entonces el cuestionamiento es para los padres. ¿Qué es lo que hacemos los padres que justamente le provocamos este sentimiento a nuestros hijos? ¿Por qué nuestro hijo no se sabe amado? ¿Por qué nuestro hijo no se sabe como alguien que es mirado por mí? ¿Por qué se siente que es menos que el hermano? Los padres tenemos la responsabilidad de hacerles notar a nuestros hijos que los amamos y los amamos de formas diferentes, pero no sé, a lo mejor el hermano resulta que a lo mejor es mucho más bueno en la escuela, ¿no? Y entonces se lleva esos méritos, yo no. Bueno, yo cómo me hago amar, yo qué tengo que ofrecerle a mis padres para que me miren, eso también se lo pondría yo a él. ¿Qué tienes tú para dar y hacerte mirar por tus padres? Pero no podemos olvidar que también aquí hay una responsabilidad de los padres en el sentido de que aunque no sea cierto, el joven lo vive así. Yo siempre eso se lo digo a los papás. No importa si no es cierto o no, él lo vive así. Él se vive que no es amado, que ustedes aman más al otro. ¿Por qué lo siente así? ¿Qué hemos dejado de hacer los padres o qué hemos dado a entender que lo sienten así? Otra de las cosas que pondría yo como hipótesis es que a veces los padres no es que amen más, sino que ponen más atención al hijo que lo necesita más. Muchos jovencitos, adolescentes me han dicho, resulta que yo llevo buenas calificaciones, resulta que yo siempre le hago caso, resulta que yo estoy pendiente de ellos, y voltean, vas a ver a mi hermano, y le pregunto, ¿y cómo es la vida de tu hermano? Ah, pues el hermano se va de parrandas, el hermano va a mala calificación. Le digo, no te apures, mi vida, tú tienes más resuelta la vida que el otro. Tú ya supiste salir sí, solo y tienes garantizado el éxito. Y tus padres pues están más ocupados del otro. O sea, pueden ser muchos panoramas que tenemos que ya en una situación más particular ahondar, pero que lo pongo así como en estas posibles hipótesis para que este joven entienda que no se puede dar solución nada más así, pero que haya lo que también a él le corresponde hacer. Primero, dividir lo que es real de lo que es fantasioso. Segundo, mirar por qué a los padres tienen más atención al otro. ¿Quién es el otro? Y en un tercer momento, si tú quieres liberarte de eso, empieza a hacerte notar de alguna forma. Encuentra en ti cuál es esa habilidad, esa capacidad, esas actitudes que tú puedes aportar en la familia y que te empieces a hacer notar. Pero actitudes, habilidades o capacidades o comportamientos que no te dañen. Porque a veces el joven, cuando no es notado, empieza a tener acciones o comportamientos que lo hacen notar
pero porque ya bajaron de calificación, porque ya se metieron en problemas. Entonces es un llamado a los padres de, hey, aquí estoy, mírame. Entonces convocamos a un hacerte notar, pero un hacerte notar de una forma amorosa, de una forma en la que no dañes o no lesiones tu vida, ¿sí? Es correcto, no, pues muchas gracias. Mire, vamos con otra, vamos a ganarle un poquito al tiempo, Así es. porque si no, a ver, en la siguiente dice así, ¿cómo hablarle, cómo le puedo hablar a un joven cuando presenta rechazo, odio y angustia a tal grado que hoy en día jóvenes deciden suicidarse a causa de sentirse que no vale nada? Este tema tan importante, y ahí sí, chavos, pongan toda la atención, por favor, porque es una realidad. Y así nada más, perdón, antes de darle la palabra, psicóloga, la semana pasada tuve a una invitada, es muy querida con nosotros, es la hija del pastor, y a mí me llenó mucho, y porque sé que muchas jóvenes y aún de personas que están muy metidas sintió de repente una sensación o un pensamiento de estos, ¿no? Y en cualquier joven o adolescente que no está bien fortalecido en lo que es la familia y lo que es en las cuestiones de Dios, pues el enemigo puede atacar ahí, ¿no? Y Campeche, yo sé que usted sabe esas estadísticas, Campeche tiene un alto índice de suicidio, Claro. y más en adolescentes y jóvenes. Sí, hay dos cosas. Está lo que uno de los padecimientos que antecede al suicidio es la depresión, Okay. ¿sí? Y la depresión se le de estos temas. Es diferente tener una enfermedad mental como la depresión a tener un malestar emocional o una inestabilidad emocional. Somos seres que sentimos emociones, ¿de acuerdo? Yo puedo sentirme triste en algún día, agotada, irritada, enojada, ¿sí? Es parte de lo que el día a día uno va experimentando como persona, como ser humano, ¿de acuerdo? Lo interesante o lo que hay que poner atención es cuando ya el joven está presentando diferentes signos o síntomas que les nombramos, que es lo que da lugar justamente a una enfermedad mental. La depresión. La depresión es una enfermedad mental, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya lo que se ve tocado es la vitalidad. Es decir, una depresión es aquella persona que ya no tiene ganas de vivir, que ya no siente esa motivación de vivir, de ser, de estar para el otro. Nosotros en psicología le nombramos como la depresión es una enfermedad que incapacita. Es decir, es una persona, un joven que deja de comer, que ya no quiere asistir a la escuela, que ya no quiere colaborar en las actividades de la casa, que constantemente está desanimado, ¿sí? Ese tipo de cosas, lo más importante primero es identificarlas, darles la prioridad y la importancia que tienen, porque si ese joven ha estado así, ya, no únicamente un día, 2 días, una semana, resulta que ya lleva así un mes, 2 meses, 3 meses, y yo como familia todavía le sigo diciendo, ay, ya, levántate, te pasas, eres un flojo, esto, o sea, no, o sea, ya se trata de otra cosa, se trata de un joven, la depresión es eso, es un dejarse morir, es un no querer vivir, perder las ganas de existir en ese sentido, por eso se habla de el hundimiento de la vitalidad, es un hundimiento. Entonces, lo que se trata primero es identificar que eso es algo que requiere ayuda, ser sensibles ante eso y reconocer que no todos tenemos las mismas formas de afrontar eventos en nuestra vida. Aquí voy a poner un ejemplo que los jóvenes pueden tener muy fresco, ¿no? Cuando rompen con una persona, ¿cómo le llaman ellos? Hoy aprendí una palabra nueva con los jóvenes, cuando están quedando con una persona, yo no sabía eso, yo todavía les digo pretendiendo, y ellos me dicen, no, psicóloga, no se dice pretender, me dice, estamos quedando, y yo, ok, estás quedando con una persona, oye, eso lo aprendí, no lo sabía yo. Un joven justo me hablaba de que estaba quedando con alguien, ¿no?
Entonces, el ejemplo es que cuando están quedando con alguien o están enamorados de alguien y de repente algo pasa y ya no se da la relación o estás en una relación en la que amas mucho y resulta que luego se rompe. Y entonces tú vas con los amigos y te dicen, ah, ya, supéralo, hay muchas, ¿no? Tú vas con la mamá y te dice, ay, mi amor, son los primeros amores, no te amores, no te preocupes, ya va a pasar. O el hermano de la iglesia va y te dice, ya supéralo. Imagínense dónde encuentra el joven al ojo para ese sufrimiento que para él es único. Es decir, yo me dar igual, decir, ay, ya, no pasa nada, pero no. A lo mejor para María, para Anita, es algo verdaderamente que le está doliendo y que ella no va a responder en los tiempos míos. Entonces ahí entra la capacidad de nosotros y la sensibilidad para aceptar justamente que es diferente y problemas no son los mismos que los míos. Y que tengo que ser paciente, que tengo que ayudarlo para él. Entonces, en ese sentido, primero es, como vuelvo a repetir, identificar, ser sensibles, apoyar. Y ya cuando se trata de una depresión, que es una enfermedad mental, ahí sí se tiene que pedir apoyo de un profesional con acompañamiento de la parte espiritual, por supuesto. O sea, yo en lo personal nunca he visto el apoyo espiritual con la psicología peleados, al contrario, ante casos como una depresión, como una adicción, yo en lo personal siempre pido apoyo a mi pastor si es una situación así, o sea, yo hago la labor profesional y los hermanos de la iglesia hacen la labor espiritual y de esa manera nos vamos acompañando, porque justo se trata de tener estas redes de apoyo, de apoyarnos de las más personas que se puedan, pero sin juzgar, sino más bien estar ahí, porque sabemos que una persona en estado depresivo o que es adicto va a recaer. No es tan fácil sacarlos, va a recaer. Y tenemos que ser pacientes para poder acompañarlos en ese proceso. Es ¿Sí? correcto. Pues bien, psicóloga, vamos a, ¿qué le parece una última? Si me das tiempo y espacio, una última y ya. No le quito más. Ok, bien. Mire, esta la suelo, la escucho interesante, ¿no? Y sobre todo, si somos honestos, no solamente en los adolescentes y jóvenes, sino también en los adultos, nada más que a veces nos encerramos un poquito más, ¿no? Pero dice, es aceptable que un creyente, un cristiano, pase por Ándale. estas etapas y que no quiera o pueda salir rápidamente de esto. Sí, creo que ya me adelanté un poquito en la anterior, es aceptable. Es aceptable porque, ¿de qué se trata esto? De nuestra historia de vida, ¿sí? ¿Por qué a Anita le va a afectar más la ruptura con un jovencito que a María? Tiene que ver con la historia de vida. No todos tenemos la misma historia de vida, no todos tenemos la misma personalidad. En psicología le llamamos como estos recursos internos para poder afrontar las cosas. No todos los tenemos. Primero, contestando la pregunta, reconocer que tenemos emociones. No porque seamos cristianos no tenemos emociones, tenemos un beneficio y tenemos un beneficio que es el tener como refugio a Dios y saber que tenemos esa fortaleza, a diferencia de otros, ¿no? Pero eso no quita que registremos emociones. Entonces, lo otro es, no puedo salir a tiempo, bueno, tiene que ver con cómo me duele, qué antecede a ese dolor. Pongo el ejemplo de lo que es un duelo. Me ha tocado ver casos, uno fíjese cómo lo piensa. Uno dice, bueno, si nosotros como cristianos sabemos que la muerte es como, pues es el premio realmente, es ese estar con Dios, es la ganancia. Imagínense, para los cristianos la muerte, aunque nos duela, encontramos un sentido a ello, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, me ha tocado atender a mamás que han perdido a hijos, que eso siento que es de los dolores más intensos que una persona en vida puede experimentar, de lo más doloroso, porque es antinatural enterrar a un hijo. Uno está preparado para enterrar a los padres y duele, pero enterrar a un hijo no cualquiera.
y dos personas con la misma creencia en Dios, con la misma fortaleza en Dios. Y me tocó ver a una en un funeral y verla tan fortalecida. Realmente ella nos daba como la fortaleza a nosotros, ¿no? De verdad, un caso hermoso, impresionante, y de repente atiendo a otra que lleva 2 años y no la ha podido superar. ¿De qué se trata? Pues se trata de eso, de las historias de vida, de la fortaleza que tengas en Dios, se trata de los recursos con los que cuentes, del apoyo con el que tengas alrededor, de lo que ha significado toda esa muerte. Y no quiere decir que una amaba más al hijo que al otro, no, no, pero tuvieron formas diferentes de afrontar las cosas. Lo que pasa que a veces los hermanos somos poco tolerantes o pocos pacientes para acompañar a esos que tienen procesos un poquito más lentos, ¿no? Pero los intolerantes somos nosotros, para poder soportar eso que el hermano siente, ¿no? Entonces, pues es un tema muy, muy profundo, pero que sí tenemos que tener esa sensibilidad sobre todo y ese reconocimiento de que no todos vamos al mismo tiempo y de que no todos resolvemos las cosas de la misma forma o como yo quisiera o a los tiempos que yo quisiera. ¿Sí? Cierto, muy cierto. Psicóloga Merari, pues muchísimas gracias. Mire, estoy poniendo ahí, no puedo editarlo de otra forma, pero para que todos los que se han conectado puedan saber, Gracias. ahí está el correo electrónico. Después del guión, así como está, es PCP, así se pronuncia. CIPE, CIPE, Exacto. CIPE, atención psicológica. Exactamente. Atención, así es como está en las redes sociales, en el Face, así En lo pueden Facebook, buscar. así es. Y pues mire, yo le agradezco el tiempo de verdad que nos ha brindado y nos ha otorgado. Ha sido de mucha bendición. Y pues ya antes de terminar me gustaría orar por su vida igual y orar por los chavos que hoy nos han escuchado y las personas que se han conectado, que igual nos han escuchado. Definitivamente podemos aprender mucho todos los días. Y lo que yo siempre he mencionado, si podemos no cerrarnos, no aislarnos, sino todo lo contrario, abrirnos a escuchar y a entender lo que otras personas y lo que Dios precisamente a través de la vida de otras personas quiere hablarnos, nos va a ayudar mucho en nuestro diario vivir. Y le agradezco de verdad porque me gustaría más adelante, ya la estoy comprometiendo en público, me gustaría más adelante, como yo se lo platiqué, nosotros igual contamos, bueno, mi mamá es psicóloga y ahorita no la quise invitar a ella porque sin querer ayer que vi a algún joven, le dije, no te pierdas mañana, va a estar padre, va a estar una persona, es una psicóloga. Ah, ya sé, es su mamá. Digo, no es mi mamá. Entonces, quise abrir primero esta sesión con usted y le agradezco mucho. Y a mí sí me encantaría, créanme, más adelante poder trabajar con talleres con los adolescentes y jóvenes, porque siempre lo he dicho, las cosas se tienen que hacer allá afuera, no en un solo lugar o encerrarnos en un solo lugar. Y ahorita ante esta situación que estamos viviendo, pues la tecnología nos está permitiendo y nos está ayudando a poder abrirnos y a poder llegar a otros lugares, ¿no? Ahorita ya no hay pretexto de que no, es que no me dio tiempo, que no, porque el que no lo puede ver en vivo, al rato se conecta y al rato lo ve y va a ser de bendición, ¿no? A diferencia que cuando hay una reunión en un lugar establecido, híjole, pues sí, ya no pude, o mi trabajo choca, o mis actividades, o mi escuela, pero sé que más adelante el Señor va a seguir usando su vida para bendecir también la de muchos adolescentes y jóvenes, como todos los que hoy se conectaron, y en mi vida también, y sé que vamos a poder seguir trabajando. Así que permítame rápido terminar con esta oración. Le agradezco mucho de verdad y sé que Dios seguirá multiplicando esa sabiduría y ese don que ha puesto en usted y seguirá abriendo los oídos de los jóvenes que necesitan escuchar a través de su boca, a través de su vida, esa palabra de bendición y que va con esa sabiduría también que es a través de su conocimiento que Dios le ha dado, obviamente, ¿verdad? Pero así es, definitivamente. De mucha bendición. Entonces, por favor, sin más, déjeme orar rápido por usted. Sí, Padre, te doy muchísimas gracias por la vida de tu hija. Gracias por tu hija Merari, porque sé que lo que tú has puesto en su corazón, en su vida, Señor, seguirás perfeccionando, Señor, seguirás levantando su cabeza, Señor, seguirás llevándola a esos lugares
en donde tú por medio de su vida, Señor, ella podrá ser esa portadora, Señor, de tu palabra, esa portadora de tu mensaje, Señor, y podrá llegar a esos adolescentes, a esos jóvenes y a esos padres que necesitan también, Señor, ser guiados a través de la base que es tu palabra, a través también del conocimiento que se va adquiriendo a través del estudio, y que tú podrás utilizar la vida de tu hija a través de este medio. Abre todas esas puertas que ya tienes en su vida, Señor, para que puedan ser de bendición a los demás. Te doy muchas gracias porque los anhelos que hay en su corazón, Señor, sabemos que tú Amén. los tomas en control, Señor, y tú los irás cumpliendo bajo tu perfecta voluntad, Señor. Te doy muchas gracias. Bendice su vida, bendice su matrimonio, Señor, bendice su hogar, Señor, y cada una de las cosas que ella haga, Señor, pueda ponerlas en ti, Señor, y puedan traer, Señor, esa bendición a los que le rodean. Gracias te doy, Señor, en tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén. Pues Amén. muchísimas gracias. Yo me despido de usted. Me quedo tantito con los muchachos, pero le agradezco una vez más este tiempo y pues no me voy a desconectar. Voy a seguir en contacto con usted. Ok, Yo sé que más adelante va a haber por ahí otra oportunidad. No así sé es, si cuando vas a guste. decir algo. No, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y pues bueno, esperamos encontrarnos también en otro momento, quizás ya físicamente, o compartiendo, ¿no? Con otro grupo. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Bonita Gracias. tarde. Un abrazo. Seguimos Hasta en luego. contacto. Hasta Hasta luego. luego. Bien, pues muchísimas gracias a ti que te quedaste conectado este tiempo. Ya no quiero quitarte más de tu valiosísimo tiempo. Espero que haya sido de mucha bendición y cierro con eso. Mira, todos estos temas, adolescente, joven, adulto, quien se haya conectado y quien haya escuchado, todos estos temas son con la finalidad de cosas que vivimos diariamente, de cosas que pasamos y que a veces no nos abrimos y que a veces no somos honestos y que a veces no sabemos cómo tocar estos temas. Y es una realidad que hay jóvenes, adolescentes y adultos que tienen el conocimiento del amor de Dios, que tienen el conocimiento de la palabra, pero aún así sienten ese vacío, aún así sienten esa necesidad de ser escuchados. Y yo lo he comentado, es porque necesitas encontrar esa identidad, tu identidad en Dios. Necesitas conocer el propósito por el cual Dios ha llamado a tu vida desde temprana edad. Cuando tú conozcas esa identidad, ese ADN que Dios ha puesto en ti, cuando tú tengas esa meta y ese propósito de vida bien firme, bien trazado en el Señor, mira, van a venir situaciones a tu vida, van a venir cosas que podrían generar miedo, como hoy en día la situación que estamos viviendo, pero tú estás firme y sé que te puedo mencionar varios versículos y varias partes de la palabra. Tú estás firme en el Señor, estás firme en su palabra, y ese hogar firme en la roca no va a ser removido o no va a ser tumbado por los vientos, por las aguas, por nada, porque tú estás firme en el Señor. Y en varias etapas que así pasen en tu vida, de repente viene una situación y quiera generar angustia, venga una situación incluso en la misma gente cerca a ti o en la misma gente de la congregación, algún rechazo, alguna murmuración, algo, tú estás firme en el Señor, tú estás firme en la base que es su palabra, en tu Padre, en el conocimiento que tienes en Él, y vas a permanecer firme. Si es verdad que van a haber momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles la palabra nos invita a refugiarnos en el Señor. ¿En quién encontraremos nuestro reposo? Solamente en Él, solamente en Dios. Así que yo te invito, chavo, no te desconectes. Qué bueno que pudiste seguir. Se acabó por fin el joven muerto en vida. Terminamos con este tema y como tocamos en un inicio, el odio es una parte muy fuerte y es una parte muy dolorosa en tu vida. En este momento terminamos con esa oración. Yo sé que no es así tan fácil como lo podrías tú escuchar en este momento, pero atrévete a amar, atrévete a perdonar, atrévete a olvidar, a hacer esa, borrar esa parte en tu memoria y en tu corazón que ha causado dolor y que no te va a llevar a ningún lugar correcto o a ningún lugar bueno. El odio te puede generar muchas situaciones, el miedo, la amargura, el rechazo, la angustia, todo eso. Así que una vez más vamos a orar. Si tú tienes fe, joven, una vez más vamos a orar y terminamos con esto, ¿sí? Padre, en este momento yo clamo a ti. Tú conoces la vida del que en este
momento está escuchando y está conectado, y los que van a escuchar después, Señor, y en el momento preciso que tu palabra y esta oración llegue, tú conoces su sentimiento, tú conoces sus angustias, sus miedos, sus preocupaciones, Señor. Cada una de las situaciones emocionales, Señor, cada una de las situaciones que el alma nos hace sentir y vivir, Señor, tú las conoces, Señor. Pero sé que en ti, Padre, podemos refugiarnos, sé que en ti podemos depositar, sé que en ti podemos descansar, Señor. Sé que en ti podemos vivir confiados, Señor, plenamente. En ti, Señor, encontramos, Señor, que tú cambias nuestra tristeza en gozo, que tú cambias nuestro lamento, Señor, en alegría, Señor, que tú renuevas nuestras fuerzas, Señor, que tú nos refugias, Señor, ahí bajo la sombra de tu abrigo, Señor, y nos abrazas como los hijos amados que somos, Señor, como los hijos aceptados que somos. Te pido que si cada joven, adolescente o adulto esté en un sentir así, Señor, en este momento pueda entregar esa emoción y ese sentir en ti, Señor, y que tú a través de tu Espíritu Santo puedas traer esa libertad en su vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Bien, chavos, pues te agradezco. Próximo sábado, a misma hora, bueno, posiblemente haya un cambio, vamos a tener un invitado, vamos a tener a alguien que nos va a compartir. Vas a decir, voy a descansar de Edgar una semana. Así que sí, va a haber un invitado. Creo que va a ser a las 4:30, no me ha confirmado. Pero por favor, chavo, no te desconectes. Estamos viviendo tiempos diferentes. Estamos viviendo tiempos únicos. Y que en estos tiempos, la determinación de que tú hagas las cosas bien, de que tú te fortalezcas en el Señor, de que tú te pongas tu cimiento en el Señor, va a hacer o va a lograr que en el futuro, en tu vida adulta, seas un adulto fortalecido, un adulto sano, un adulto que confía, que ama y que se refugia en Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que, chavo, por favor, te invito, no te desconectes. Este es tu tiempo, este es tu espacio. Recuerda que te apreciamos mucho. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo de parte mía, de parte de mi esposa Gaby, de parte de mi hija Samantha también. Te mandamos un caluroso abrazo. Así que Dios te bendiga. Si tienes alguna duda, alguna necesidad, no dudes, de verdad, no dudes en contactarnos, y lo ponemos en oración a Dios, y si podemos apoyar, así lo hacemos, lo llevamos ante la iglesia, ante la congregación, y si alguien puede apoyar, así lo hacemos. No te desconectes, no te sientas solo, estamos en contacto. Mañana, 10:30, reunión general, ¿ok? Si puedes conectarte, hazlo, y si puedes compartir este link y puedes compartir el de mañana, hazlo también, porque tú no sabes a quién va a ser de bendición, ¿ok? Y ya casi me despido, nada más quiero saludar a los que se me conectaron así rapidísimo. Bla, 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 bla. Estuvo Joel, estuvo Cristian, estuvo Danita, nuestro pastor Walter, estuvo por ahí Yoshira, ok, Eric Lesban, mi primo, mi hermano, Iván Benedet, mi amigo, Dana, Isa, por ahí estuvo igual mi mamá, excelente, qué bueno. Por ahí estuvo también nuestra amiga Giselle Pech, qué bueno, Giselle, nuestra pastora Paola, igual, Dios te bendiga, Pao. ¿Quién más estuvo? ¿Quién más estuvo? Nuestro buen amigo Lexi Chan, ¿ok? Estuvo también conectado por ahí Edgar. Estuvo también ahí Alan conectado. Nuestro buen amigo Ezequiel Rodríguez, qué bueno que te conectaste. Me da gusto que nos sigas acompañando. Dios te bendiga, Ezequiel. Qué bueno que pudiste escuchar. Estuvo también por ahí Reyes Milton, y por ahí también mi bella y esposa amada Gaby, ¿ok? Entonces, qué bueno que te pudiste conectar. Dios te bendiga, y recuerda, la persona que más te ama, la persona que más desea estar contigo, la persona que no te va a rechazar, la persona que no te va a criticar, la persona que no te va a juzgar, es la persona que más desea estar ahí contigo. Como ese es nuestro amado Padre Celestial. Refúgiate en Él, conócele, búscale, y vas a aprender muchas cosas que van a ser de mucha bendición en tu vida. ¿Ok? Así que Dios te bendiga, seguimos en contacto. Hasta luego. Muy bien, muy bien. Creo que no se quiere desconectar eso.